Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Soy Javi Solomeria y esto es Mundo Romano capítulo 421. Disculpad este inicio de 15 segundos que estaba aquí riéndome con Fernando Gallego y eso me ha hecho equivocarme en casi todos los botones que he tocado en estos primeros 5 o 10 segundos. Buenas noches a los que ya comentáis por el chat: Lolo, Sebas, Vicente, Meditense, Carmen Alodá de Fabaco. Buenas noches a todos. Bueno, pues se derrota el Media ayer ante el Celta Fortuna 2-4 en un partido que dio para mucho, para momentos buenos, para momentos no tan malos, para momentos desastrosos. Vamos a revisar el partido, vamos a revisar la semana, vamos a revisar el momento, vamos a revisar ese momento drama que ya se vive en Twitter Mérida. Como todas las aficiones somos muy melodramáticas y ya a partir de la tercera jornada queremos cambiarlo todo si no se hace a nuestro gusto. Evidentemente, ya sabéis que los mediocres somos de otra forma y nos gusta ir más despacio. Creo que aún no se puede sacar conclusiones. Tampoco las sacaría si fueran positivas. Tampoco las sacaría si tuviéramos 7 de 9 como hemos tenido otros años. Creo que el equipo en estos 3 partidos ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Evidentemente creo que los errores sí que nos están penalizando mucho, mucho, mucho. Fernando Gallego, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Apruebas al equipo en el partido de ayer? Fuera de la sala. Bueno, no, venga, no. ¿No la apruebas? Eh, Según, como dentro de los partidos hay otros muchos mini partidos, hay muchos de esos mini partidos donde el equipo sacó nota y hay otros muchos donde el equipo suspendió, evidentemente, muy ¿Sabes? claramente. Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa, Fernando? Cuando a mí me quedaba una asignatura a Ya, final de junio, yo no le decía a mi madre, no, 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 hacían la media, ¿verdad? pero, oye, que es que el febrero aprobé un examen, ya vale, pero... ¿Tú lo apruebas o lo suspendes? Pues yo, sinceramente, creo que ayer estoy más cerca de aprobarlo que en Tenerife. Creo que el equipo demostró más cosas que ante el Tenerife. Creo que sus errores fueron errores muy graves, más que los de Tenerife, sinceramente. Pero creo que, por ejemplo, Fabaco me escribe en el chat, nefasto Mérida. Yo no diría que fueron nefasto Mérida. Creo que algunas cosas del fútbol las hicimos muy, muy mal. También creo que hicimos algunas bien. Y además que es que hubo un momento con el 0-3. En el momento del 0-3, que además se produce como se produce, ciertas miradas, ciertas conversaciones entre los futbolistas, que yo sí que decía, madre mía, esto hoy va a ser muy, muy, muy duro, porque esto va a acabar en discusiones. Sergio nos da un dato: jornada 3, equipo más goleado, 2,3 goles por partido encajado. Pero es que yo me quedo más con la primera frase, Sergio. Jornada 3. Es que no me dice nada. Es como si decimos, el Mérida es el equipo más potente de cabeza porque es el único que lleva 2 goles de cabeza. Jornada 3. Es que no me dice, no me dice gran cosa, sinceramente. Buenas Vamos noches. a, Buenas noches. Disculpa, Fernando, solo quería saludarlo. Vamos a andar mucho en todos los aspectos que ayer nos dejó el partido, que fueron muchos, pero sí es verdad que las cosas más claras que tenemos es que el equipo tiene serios problemas en las dos áreas, tanto cuando ataca como cuando defiende. Pero ayer, a pesar de que el Celta tiene las ocasiones más claras de gol, tú le igualas el número de ocasiones al Celta durante todo el partido e incluso te diría que le superas por una según las estadísticas. Bien, es verdad que tú tienes 1-0 y en 5 minutos te pones 0-1, y cuando tienes el 1-1, en 5 minutos te pones 0-2. Es Pero cierto, creo que aunque las del igual, Celta Vigo igual, fueron mucho más claras, las del Celta Vigo fueron mucho más claras, pero tú en ocasiones le igualas al Celta. igual que hablábamos en la primera jornada de esos dos largueros del Baracaldo, ¿no? Que pudieron cambiar el partido y el resultado. Creo que ayer también el Mérida tuvo momentos concretos que hubieran cambiado mucho el partido. No sé si lo hubieran cambiado per se, pero es una realidad. Alf, ¿apruebas al equipo en el día de ayer? 4,9. Eso es un no. Vale. Eso es un no. A ver, a diferencia del día del Tenerife, no solo es el rival, sino también que juegas en casa y que aunque a mí me gustó inicialmente el planteamiento, no sé si ese planteamiento era el rival idóneo. A posteriori el fútbol es facilísimo, ¿eh? Claro, Se está evidentemente. poniendo No Fernando puedo una cara de opinar antes del entrenador que no partido. veas. ¿Eh? A Fernando que se está poniendo una cara de entrenador tremenda. No, claro. Disculpa, Por Alf. eso nosotros hablamos después de los partidos. O sea, antes de los partidos no podemos. A ver, he empezado diciendo que el planteamiento me gustó, porque es que los primeros minutos me parece bien que un equipo que va a salir al toque, pues tú le ahogues en su salida, incluso pues tuvimos nuestras opciones. A partir de ahí, cuando te giraron, cuando ya te encontraron los espacios, cuando ya, no sé si el planteamiento en ese momento ya era el idóneo, que ahí había que rectificar, había que ser un poquito más
bueno, no es ser echar el equipo tan adelante, dejar tantos espacios. Pero bueno, a partir de ahí... Pero ahí el problema, Aldo, perdóname que te interrumpa. Nada, sin problema. En 8 minutos de la primera parte tú haces una presión tan asfixiante que el Celta no pisa campo contrario. Sin embargo, cuando pisa área de campo contrario por primera vez, que fue en el minuto 8, minuto 9, que acaba con ese tiro cruzado de Hugo, yo creo que nos entraron las dudas. Y entonces ya el equipo fue a presionar con dudas. Y cuando un equipo duda en esa presión tan alta, aunque sea 1 o 2, ya al Celta le resulta más fácil girarse, que fue lo que pasó. Pero el equipo, a priori, en esos 8 primeros 9 minutos, el Celta B no pasa del medio del campo con balón controlado. Yo creo que más que entrasen dudas, yo creo que entraron más dudas con el primer gol. A partir de ese minuto que dice, yo creo que ya ese emparejamiento de 1-1, el Celta, una vez ya sentado esos primeros minutos en el campo, yo creo que ya empieza a ganar esos duelos de 1 para 1. Entonces ya empieza a generar espacios, bien por banda o bien por dentro. Entonces ahí es cuando quizás echar el equipo tan arriba, aparte de que a nivel físico pues te plantea un hándicap de que te va a durar la gasolina, porque te pueda durar, le estás dando pie a un rival que ya se vio que solo por las bandas pues ya es más rápido que incluso que tus laterales, pues le estás dando pie a darle el ataque como ellos quieren. Entonces ahí es cuando, pero no creo que tanto por las dudas, sino porque es que al final es que en los duelos tienen tanta calidad que es que te acaban superando. Te acaban superando esa presión. Vamos a hablar primero de cosas malas del equipo, luego hablamos de las buenas, que también al menos creo que también las hubo. Para mí la primera cosa mala, Fernando Alf, es que decías, el análisis a posteriori es muy fácil. Estoy de acuerdo que el análisis a posteriori es muy fácil, pero es que el análisis antes del partido ya lo hizo Beltrán. Y Beltrán dijo, como nos giren, como nos superen esa primera línea de presión, vamos a estar en una gran dificultad. Lo que no me pareció bien, la primera cosa que he hecho en cara al equipo. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos hablando primero de las cosas que no nos gustaron, luego hablaremos de las cosas buenas que creemos que hizo el equipo. Si minuto 20 de partido, creo que todos éramos conscientes en el Romano de que la situación que ya se había producido en 3 ocasiones, el disparo cruzado de Hugo, el primer gol, otra ocasión más, se iba a seguir produciendo con mucha regularidad. Entonces creo que ahí el Mérida se equivoca en el sentido de que, oye, si esto va a ser así, tenemos que cambiar el planteamiento, tenemos que buscar otra cosa. Yo, por ejemplo, tenemos que bajar la línea defensiva, no solo la línea defensiva, más que tomar la línea bajar la línea defensiva, juntar líneas. A mí creo que el Mérida fue un equipo con una distancia abismal entre líneas. Luego vamos a hablar del dibujo, porque creo que es un tema que ya hay que empezar a sacar, porque creo que no potencia, al revés, resta a muchos futbolistas. Fernando, te he cortado. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero porque luego el resultado es un 2-4. Si tú, después de ese minuto 20-25, cambias el plan inicial y dices, están girando muy fácil porque tienen una gran calidad para salir a nuestra presión, y te colocas en un bloque medio-bajo, si tú no eres capaz de remontar ese gol, los palos hubieran llegado igual, porque hubieran dicho, vas perdiendo 0-1 en tu casa y vas a darle el balón y te vas a poner en un bloque medio-bajo. Que yo no estoy evaluando los palos, cada cual que pegue palo a quien quiera. Estoy evaluando el partido y el equipo. A mí lo que digan los demás no me importa, no va a variar mi análisis, ¿no? Pero creo en ese momento, de hecho lo dijimos en la retransmisión, la sensación es que el equipo estaba con una distancia enorme, muy partido, y que no iba a ir, si seguíamos presionando arriba, no iba a ir a mejor, porque ya estaba probado, lo ha dicho Al, que en cada 1 contra 1, daba igual la zona del campo, no superaban. Luego hablaremos del partido de Ángel Arcos, pero es que si no vas a Ángel Arcos, vas a la otra banda. Hugo González te la liaba cada vez. La salida de balón de ellos, quitando esos primeros 5 o 6 minutos, pocas veces se liaron. Raúl, creo que ahí el Mérida pecó de falta de cintura en cuanto a cambio de planteamiento. A mí estoy de acuerdo en lo que decís, sobre todo a partir del minuto 20, da la sensación de que es el minuto 85, de que al equipo solo puede estar en campo contrario, con poca vigilancia defensiva, o si las tenía no eran las adecuadas, porque después del primer gol de ellos, el mejor del equipo es el portero en la primera mitad, y creo que el equipo se confunde, porque los primeros 15 minutos son muy buenos, pero después del gol de ellos, si el partido se va
1-3 al descanso tampoco nos hubiésemos llevado la mano a la cabeza, porque ocasiones hubo para ello. Entonces sí es verdad que la sensación de que el equipo no sabe, o por lo menos todavía no sabe cambiar a un equipo más defensivo, o no más defensivo, sino no tan protagonista con el balón en campo contrario, un equipo más junto, que no sufra tanto en las transiciones, que eran 2 toques de ellos y los jugadores del Celta estaban prácticamente 1 para 1. Y creo que eso es un problema, porque al final también, si te encuentras enfrente con un equipo con lo que tenía el Celta Fortuna arriba, pues te ves que te crean 4 ocasiones claras en 45 minutos. De hecho, que yo creo que coincidiendo con Fernando, en que y creo que también lo ha dicho Alf, que a mí la salida del equipo me gustó mucho, esos primeros 10, 14, Sí, 15 a mí minutos. también. Sí, Lo sí. mejor de la primera parte, aún así, fue el resultado. Es que si el partido se hubiera acabado al descanso, no nos hubiera sorprendido. Creo que... También es verdad que lo que, sobre todo antes del descanso, lo que le eché en falta al equipo es lo que tenía el año pasado. O sea, un Vale, Libertu, por ejemplo, hablamos que creo, claro, que es difícil tenerlo, pero que creo que y también... que la trampa del año pasado, cuidado. El año pasado el Sí, equipo entre septiembre y noviembre no gana ni un partido. Ni un partido. Tira 8 partidos seguidos sin ganar. O sea, que es que cuando hablamos del año pasado no tenemos el recuerdo del año pasado. Tenemos el recuerdo de hace 4 meses. El equipo del año bueno, pasado, no quiero recordar lo que se decía en los tweets, pero en la respuesta a los resultados finales de esos 8 partidos, 6 empates, 2 derrotas, pero no nos parecía bueno ni el tato. bueno, a lo que me refería es que el año pasado sí es verdad que creo que teníamos, o sea, estuvimos más acertados, quizá en ese tramo final, pero que aun creando el Celta varias ocasiones claras de gol, sobre todo con esas 2 paradas de Adrián, ese disparo cruzado, el gol, creo que el Mérida tiene 3 disparos de Doncel en los que golpea mal y después tiene otro par de Cabezazo de Raúl ocasiones, Beneit. un cabezazo de Raúl Beneit. Creo que el Mérida también crea ocasiones, pero la sensación era que, o por lo menos la que tenía yo, era de que al Mérida le costaba mucho tener esa ocasión y al Celta le costaba muy poco tenerla. Y eso es lo que a mí me daba la sensación de que el Celta estaba muy tranquilo porque sabía que en 2 toques se podía plantar ante Adrián. Yo Más allá creo, del Celta B y más allá de las comparaciones con el año pasado, a mí lo que me preocupa, porque se repite por segundo partido consecutivo, es la falta de acierto en la toma de decisión final en área contraria. Estamos eligiendo mal el último pase o estamos realizando mal el último disparo. Y luego, sí es verdad que es por la forma de jugar, porque ya lo vimos el año pasado con Sergi y yo, y el estilo este año más o menos es el mismo, de que nos cuesta muchísimo ser contundente cuando nos pillan. Muchísimo. Entonces, si no somos capaces de mejorar esa contundencia, sí es verdad que habrá que cambiar en no ir a presionar tan arriba, porque te la van a coger todos los rivales durante toda la jornada. Nosotros sufrimos mucho con el Tenerife la semana pasada y ayer sufrimos otra vez cuando vamos a presionar arriba, salen de la presión y nosotros atrás no somos lo suficientemente contundentes como para evitar no goles, sino ocasiones claras de gol. Y eso son para mí las 2 cosas que más me preocupan. Y ayer escuchando a Fran Beltrán lo mismo. Lo que nos falta en área contraria y lo mucho que nos falta también en la nuestra. Alf. Porque no, luego, perdóname, Al, es lo que decíamos antes, que entre área y área, que eso es otro deporte diferente, el equipo está bien. A mí me gusta. El problema es en área contraria y en área propia, que en realidad es donde se deciden los partidos y lo más importante de este deporte. yo que quería completar lo que dice Fernando y un poco al hilo de lo que decía Raúl, que el problema no es llegar al área. Yo creo que llegar al área, el Mérida llega bien. Y ayer yo creo que, vamos, yo no tengo los números, no tengo las estadísticas, pero yo creo que llegó al área o eso mucho, al área bien y mucho. o sea, más veces que el Celta. El Celta es verdad que cuando llegó con un peligro de 1 para 1, de sensación de acabar la jugada casi en gol. Y nosotros llegamos mucho, yo creo que llegamos bastante más que el Celta al área, pero es que no acabamos de definir. O sea, eso como el ejemplo que ha puesto Raúl. Tiene Doncel 3, que un Doncel en condiciones de esos 3, al menos 2 tiros van a puerta. Los parará el portero, serán gol o lo que sea. De hecho, Al, decíamos que en Tenerife nos faltaba ese centímetro porque la defensa del Tenerife era de otro nivel, pero ayer la defensa del Celta B no era de ese nivel y nos volvió a faltar lo mismo que en Tenerife. Pero yo creo que no, que mientras que en Tenerife no llegamos a tirar a puerta,
ayer sí llegamos a tirar, pasa que tiramos mal. Bueno, el ejemplo es ese, los tiros estos de Doncel, Rasito, que al final se le iban flojos y mal. O el cabezazo de BNI, que era clarísimo. Y yo creo que ayer rematamos bastante, y bastante bien. Lo que pasa es que nos faltó tirar a puerta como tiraron los del Celta, que llegaron menos, pero llegaron con mucho más peligro. ¿No os parece que el Chiqui izquierda, Doncel derecha, Beneit dentro, les hace hasta estorbarse en muchas ocasiones? Creo que el Mérida Pero busca demasiado combinar al borde del área, en vez de buscar la profundidad con alguno de ellos. La profundidad a este equipo se la está dando Vergés por banda izquierda, porque Felipe, pues por la pretemporada que ha tenido sin lesión, con la lesión, creo que se le está notando mucho. Estamos muy acostumbrados a un Felipe Alfonso de 9, y ahora que está en un 7,5, se le nota mucho la diferencia, y ahora además hablaremos de lo que le potencia o no el dibujo. Pero creo que una vez que llega a esa línea de 3/4, más que coincido en que lo de que, pero eso también lo he notado otros años, ese plus de calidad, ese plus de agilidad a la hora de dar ese último pase, es que muchas veces los futbolistas de media chocan entre ellos. O sea, quieren combinar tan en corto porque pisan las mismas zonas continuamente. Chiqui gira hacia adentro, Doncel gira hacia adentro, Beneit está ahí, llega Martín Solar, Varo viene a recibir y al final acaba estando en la misma zona. Creo que es demasiada gente en el mismo lugar. Ayer yo eché mucho en falta que uno de los dos extremos, lo entrecomillo porque el Mérida ahora mismo está jugando sin extremos, llegar a la línea de fondo y el Mérida cargar al área desde el otro lado. Es que era como continuamente llegar hasta ese vértice del área y girar hacia adentro, sobre todo por banda izquierda, porque Doncel no está pisando la banda derecha, sino que viene continuamente al centro a recibir. Pero yo ahí en Mérida he hecho en falta, quizás si vas a jugar con 3 en la media punta, que uno te estire al equipo, que no los 3 busquen lo mismo. Pero si vienen al centro, Javi, porque está hablado y trabajado para que tengan profundidad Vergés y Felipe. Pero creo que eso no está ayudando al equipo. Y más cuando por dentro tiene un futbolista como Beneit, que creo que no necesita ayuda por dentro. Pero claro, si los dos extremos o los dos interiores que juegan abiertos, o como lo queramos llamar, van a pierna cambiada, y los dos, por lo menos ayer, son muy de ir para el centro porque parece que no tienen otra. O sea, yo no hablo de ir para el centro solo en 3/4, sino que también en el último tramo de campo también iban para adentro. A mí me dio la sensación 2-3 veces que quizá también puede ser un tema físico de que todavía no está al 100%, pero hubo 2-3 carreras de Doncel que iba quizá a la par o un poco por delante del defensa y se paró para ir a su pierna izquierda. La sensación esa de que tienen que ir siempre por dentro, y al final también eso al rival le facilita la defensa. Que puede ser porque Vergés y Felipe van a estar muy arriba, puede ser, pero hay momentos puntuales en los que el equipo también lo hace. Pero también somos conscientes de que si el equipo quiere jugar así porque es el estilo de la propiedad, y ya lo vimos el año pasado, tú vas a tener que sufrir muchas contras como las que sufrimos hace una semana y ahora, porque esto, Fernando, el estilo es este. Dicho esto, Fernando, creo que no lo hemos preguntado, yo mañana se lo preguntaré al Leño si ese es el estilo de esta propiedad. Ese era el estilo de Heffernan. Esta propiedad llegó en abril, no sé si llegó en abril o en marzo, no me acuerdo ya bien, la verdad. Y no sé si lo hemos preguntado alguna vez, pero era el estilo de Heffernan. Era la continuidad tanto a la hora de gestionar el club como a la hora de jugar deportivamente. Hombre, sobre todo Era una continuidad de una propiedad a otra igual, idéntica. Entiendo que en abril es comprensible que no se vaya a cambiar ningún estilo, pero me gustaría saberlo si este año es el estilo. Si va a ser el estilo, oye, me da igual porque cualquier estilo es bueno. De hecho, cuando muchas veces el club ha explicado los fichajes de Fran Beltrán, uno de los puntos era porque era un técnico con las ideas parecidas a Sergi Guillón. De ahí que finalmente el club se decantara por Fran Beltrán. Veremos si ese es el estilo, si se tiene una jornada más sin ganar. Al final, todos los estilos, todos los dibujos. Bueno, tú has dicho que con Sergi Guillón nos tiramos 8 jornadas sin ganar. Pero no era esta propiedad, era otra propiedad. No sé si esta tendrá la misma paciencia con su estilo, porque aún sin cambiar el estilo, yo, sinceramente, a ver, al final los dibujos no valen para nada, los sistemas no valen para nada. Tú, Fernando Galares, entrenador, lo sabrás mejor que nadie. Pero creo que a este Mérida le potenciaría el 3-4-2-1. Creo que Felipe está defendiendo muy solo. Para mí no es casualidad
que Eriz Pérez cuando entra con el Baracaldo hiciera muy buenos 15 minutos, que Nacho Gil nos volviera locos en Tenerife, que Ángel Arcos, creo que ahora hablaremos de él, o sea, una pregunta sobre él, pero creo que ayer fue espectacular. Es que no recibe ayudas. Creo que Corral no da para ayudar en todos lados. El Mérida solo tiene esa figura defensiva en el centro del campo. Doncel no le está llegando a ayudar a Felipe. Creo que ahí Felipe necesita una ayuda más. No sé si creo que como carrilero o incluso él como central, poniendo a Areso de carrilero, no lo tengo claro, pero creo que ahí Felipe no está siendo ayudado. Creo que Vergés, que a mí me está sorprendiendo para bien su buen inicio de temporada, lo tengo por un buen lateral, pero creo que aún sería aún mejor como carrilero y no como lateral. Y creo que provocaría menos choques entre los tres mediapuntas. Creo que Beltrán me sorprende porque además el curso pasado Beltrán con el Marbella juega ese 3-4-2-1, incluso un 3-4-3 en muchos partidos, pero sinceramente ¿no creéis que potenciaría a algunos futbolistas? Creo recordar que se lo pregunté hace 2 o 3 semanas a Beltrán y sí, lo nos que te dijo digo que él... bueno, dependiendo de cada momento, hasta ahora eso no se está viendo. Yo no digo que no lo vaya a hacer, pero la realidad yo no lo he visto. Yo creo que... O sea, el cambio más evidente, según tú, es que juguemos con 3 centrales. Creo que el Mérida debe probar... No, pero me refiero a nombre, es decir, que sean Lancho, Gaika y Javi, o pareja. Más que nada porque no tienes otros. O sea o Felipe, sí, que también lo han planteado. Mi cambio sería, a día de hoy, Domínguez o Felipe Alfonso, no lo tengo claro. Perfil diestro. Si es Domínguez, Felipe Alfonso de carrilero. Si es Felipe Alfonso, Javi Areso de carrilero. Sería mi cambio a día de hoy. Pero bueno, al final, que sabes Beltrán. Pero tú lo ves. Javi Areso, quitando los centros laterales que metió, lo vi muy desconectado y desafortunado. Bueno, claro, quitando los centros laterales que metió un gol y dio una asistencia. Dio una asistencia y rozó dar otra asistencia. Creo que ayer 2 asistencias, para mí, 2 centros laterales. Para mí hizo lo que tiene. O sea, es que es un futbolista para hacer eso. Es el único futbolista que tiene el Mérida a la espera de ver a Rui Gómez y de conocer a Jacobo Martí. Es el único futbolista del Mérida que puede hacer eso. Es decir, Chiqui en banda izquierda, Doncel en banda derecha no pueden hacer eso. Pueden hacer otras cosas, pero eso no pueden hacerlo. Porque son futbolistas a pierna cambiada. Pero yo creo que Areso sale exactamente para eso y es lo que hace. O sea, y más cuando ibas acumulando gente del área. Álvaro García, metes a Juan Artola, metes a Rodrigo Pereira, es que era lo que tocaba. Yo, más allá de esos 2 centros laterales que meten muy bueno, vi a Areso desafortunado y desconectado. Yo discrepo me esperaba más, la verdad. Y a lo mejor acaba siendo el MVP de la temporada, que ojalá. Pero ayer el 0-3 viene porque sacamos una falta rápida que él no se entera. Bueno, y luego hay alguna... eso es oportunismo. Yo ahí tengo otra versión. Porque Chiqui saca la falta rápida, O sea, eso no creo que no... Puede ser, pero bueno, lo estás llevando a tu terreno porque te interesa ese comentario. No, obviamos eso. No sé, quitando esos 2 centros laterales me esperaba más de Areso en esos 20-30 minutos que jugó y no... Por eso cuando tú lo dices, verlo de carrilero, si Felipe juega de central diestro, tiene que progresar y aportar mucho más a Areso para yo verlo de carrilero. Más que nada, porque es que no sé si tenemos otro. Es decir, Jacobo Martí, de repente es que yo a Felipe, es que si jugamos con 3 centrales y 2 carrileros largos, que Felipe es carrilero diestro. Es que no lo ve jugando por dentro. Tenemos centrales para ello. Porque Luis Pareja no juega un partido desde marzo. No sabemos cómo está porque la lesión de abril, creo que fue abril, no fue mayo, ¿no? Principio de mayo. Mayo. La ha durado hasta hace 15 días. Alf, ¿tú querías hablar? Bueno, la lesión le ha durado 15 días, no. Luis Pareja pudo haber ido a Salamanca al amistoso y Fran Beltrán no se lo lleva para reservarlo un poquito más. Lo que le falta es pretemporada, pero de lesión está ya recuperado. A ver, si lo reserva y no le das pretemporada, claro que le falta pretemporada. Pero le falta pretemporada. Es que la pretemporada se va a hacer en septiembre. Luis ya pudo jugar el día de Salamanca y no juega porque, bueno, en realidad lleva 3 días corriendo. Pero sano y recuperado está desde el último partido de pretemporada. Martín Solar era baja segura en Tenerife. Alf. Sobre el cambio de sistema que... No me gusta eso de que tengas la última palabra siempre. Bueno, hago como tú en tus programas. Alf. No, que sobre el cambio de sistema que planteas, bueno, al final es el sistema que se llevó a cabo en el Mérida en el último tramo de la pasada temporada, con algunos trozos, digamos, algunos tramos en partidos durante la primera vuelta. Se puede probar, evidentemente,
espero que Fran Beltrán no sea el típico entrenador de ideas fijas, de voy a muerte con lo que creo. Tiene que cambiar, evidentemente. Si Pero vemos que los próximos ¿queréis cambiar de rumbo en la cuarta jornada de Liga después de haberte enfrentado? De dibujo, ¿eh? Bueno, o de idea. ¿Queréis cambiar de idea en la cuarta jornada de Liga después de haberte enfrentado a Tenerife y Celta, que para mí son dos equipos que van a estar arriba? Porque el inicio de calendario también tiene su porqué, de por qué llevamos 3 de 9, ¿eh? Y lo que viene mira, ahora, yo, por ejemplo, un derbi y Zamora. Claro, entonces me está diciendo que vamos a llegar a octubre con 3 de 15. Vamos. No, pero no has comenzado con Arenteiro, ni Pontevedra, ni Unionistas. El Arenteiro ha ganado 0-2 en Almendralejo hoy. A mí no me gusta el drama. No soy nada dramático. Pero, tío, si llegamos a octubre con 3 de 15, entendería que me llegaran 20 mensajes privados por Twitter cada domingo. Sería normal. Hostia, una cosa es... Pero, Fernando, yo no hablo de repente jugar a otra cosa. Y a mí el planteamiento sí me gusta. Y si juegas a otra cosa en los próximos partidos y no sale, ya no tienes más. La cuestión es, ayer, en el momento en el segundo tiempo, ¿no sería mejor, pues, si ve que no te da con lo que está, cambiar algo, no solo jugadores, sino también sistema, cambiar forma de atacar? Sí. Haz lo que, por ejemplo, mira, el cacereño hoy, en el segundo tiempo, ha metido 30 centros. Pues a lo mejor ayer, una forma de atacar. Ayer en los últimos 15 minutos también lo hizo, ¿eh? Yo lo que le he hecho claro es que no cambiara la forma de defender en la primera parte. Eso sí que pero lo hizo cuando ya iba la desesperada. Sí, con 0. Yo creo que ayer, cuando todos vimos la alineación del Celta, vimos a los chavalines jugar y vimos que Álvaro García le sacaba cabeza y media a todos los centrales, todo el mundo que veíamos en la grada, vamos, a mi alrededor, dice, esto en cuanto Álvaro empiece a llegar al centro por arriba, las va a ganar. ¿Cuántos centros tuvo en el primer tiempo? Y hasta final del segundo tiempo no empezamos a bombear balones como tal, a cargar el área en ese sentido. Y es cuando empezaron a llegar una ocasión tras otra. Yo creo que ese planteamiento, cuando ya vas a la desesperada, hazlo antes. Cambiar la forma de atacar, no es... Yo es que creo que el Mérida, yo no le... ofensivamente creo que hay, por lo menos yo no le puedo achacar muchísimo al equipo. O sea, el equipo crea 4 ocasiones en la primera parte jugando a no centrar. Lo que pasa es que... Raúl, la que llamamos ocasión, tío. Hombre, hay dos de Benít y la de Doncel. La de Doncel para mí son claras, ¿eh? O sea, claras, no te voy a decir que son goles, pero son remates desde el borde del área, incluso algunos dentro del área. No te voy a decir, el que controla con el muslo. El que controla con el muslo y tira que va. Ese no te voy a decir que sea una ocasión clarísima, pero hay una que es rasa al balcón del área que remata un poco mordido, que para mí sí es clara. La de Benei de cabeza para mí es clara. Y el segundo tiempo empieza con un disparo larguero en el primer minuto. Para mí el problema viene defensivamente. Defensivamente. Que podemos mejorar ofensivamente, por supuesto, pero que es que defensivamente. En los 90 minutos de Tenerife y en los primeros 60 y no sé cuándo es el tercero, es que lleva 6 goles en cuestión de 150 minutos. Para mí ese es el problema. El portero el mejor del equipo, después de los para mí es que y me ha acordado mucho de cuando Beltrán dio la rueda de prensa aquí con el Marbella, en el que le achacaba a su equipo problemas de que había recibido muchos goles durante las últimas 2 jornadas. Creo que había perdido en casa en la jornada anterior y aquí el Mérida también me marca, creo que son 4, ¿no? Sí. Claro, está mirando y en los 20 minutos, o sea, en los 20 partidos que Beltrán dirige al Marbella era el segundo equipo más goleado del grupo. O sea, que creo que el Mérida va a seguir la senda del año pasado en cuanto a goles en contra, creo, ¿eh? Pero claro, el problema es que para mi gusto se le dejó muy fácil esos goles. O sea, tú te puedes marcar 3 goles ayer porque son muy buenos, pero la sensación mía era de una facilidad pasmosa. Yo creo que ofensivamente tiene que mejorar el equipo, sobre todo lo que hablábamos antes de que hay mucho overbooking por dentro, de que quizás también es verdad que tienes un delantero que mide 1,90 y no pones ningún centro en 45. A ver, es que no tienes razón. No me gusta que censures a la gente cuando no está de acuerdo contigo. De todas maneras, por aclarar, digo que por aclarar, yo no hablo del primer tiempo, yo hablo ya en el segundo tiempo. Cuando puedas hacer un cambio de sistema, 3 centrales, ya metes a Areso y lo metes de extremo, intentas
a jugar a banda y centro, metes a Rodrigo. Yo creo que se podía haber cambiado la forma de atacar. Yo creo que... Ya que- Perdona, Alf, te he cortado, pensé que ya has terminado. No, terminaba diciendo, ya que no te estaba dando en el segundo tiempo, no te estaba dando para generar ocasiones hasta que empezaste a centrar. Raúl, no me obligues más a echarte, ¿eh? A ver, yo es que creo que si la calidad Tienes no que te leer da, lo que te ponen, si no, la no lo calidad ves. no te da para superarles individualmente, hay que cambiar cosas porque es que el destino del partido está claro desde muy pronto. Creo que te incitaba a ello. Repitió alineación Beltrán por tercera vez, cosa que no pasaba desde el año 64, hemos dicho. 4 veces no ha pasado nunca. Yo la tercera vez lo entiendo, es decir, creo que el equipo ganó al Baracaldo e incluso gustó. En Tenerife hubo mucha gente que lo aprobaba, el equipo. Por tanto, entiendo que se jugará por tercera vez con el mismo 11. Pero en la ¿Creéis que previa, puede...? Javi, hablábamos de que ninguno veíamos ningún cambio Por eso por lo poco estoy que... diciendo, sin ser irónico, que lo entiendo y lo veo bien, que repitiera equipo. Yo no veía ningún cambio. Ahora, creo que si el próximo partido, que iba a decir el sábado, pero como no tenemos aún fecha, No, fecha hay. sí, Es el sábado a las 6:30. fecha real. Repita alineación, me parece altamente improbable. ¿Qué cambio haríais? Porque hay un futbolista, lo he oído antes en el chat y no lo hemos comentado nada. A mí que son 7 minutos los que ha jugado hasta ahora, ¿no? Miki Muñoz me sorprende muchísimo. Muchísimo. Primero porque el Mérida, aun sin él, está siendo blando en transición, que creo que al final es el peor defecto de Muñoz. Por eso creo que ese es lo que Corral es superior a él. Pero aún así el equipo se sigue partiendo y no es culpa de Corral. Pero creo que le da cierto orden. Ayer lo eché de menos en muchos minutos de la segunda parte de Muñoz con pelota. Creo que le da cierto orden al equipo. Pero yo creo que sí va a haber al menos 2-3 cambios de cara al partido ante Cacereño. Pero no porque nadie haya tirado la puerta abajo, sino porque a lo mejor la situación te obliga a hacer un cambio. Pero no veo yo a nadie que haya tirado la puerta abajo para decir, este tiene que jugar el próximo sábado en el Príncipe Felipe. No lo veo. Es algo que cambies de sistema, que no lo creo. Quiero decir que metas 3 centrales y metas a Domínguez. Pareja. Yo creo que necesitamos jugar en la línea de media punta con un perfil a pie natural. Me da igual que sea Rivas en la izquierda, no sé cómo está Gómez, que sea Areso Martí en la derecha, pero creo que necesitamos eso. Creo que el Mérida, y ahora vamos a hablar de las cosas buenas que hemos visto en el partido de ayer, y por eso empiezo, y voy a empezar yo con las cosas buenas, uniendo con esto. Y ya hemos terminado con las malas. Sí, hombre, no, son las 10 menos 25, no son 35 minutos de malas, no está mal. Bueno. Creo que el Mérida, una cosa buena que tiene es que tiene un ganador de duelos en el área. Luego, quizás no es un gran ejecutor con el balón en los pies, no es el delantero más fino del mundo. Por lo menos no lo está pareciendo. Pero es un ganador de duelos en todo el campo. Y también en el borde del área. Creo que tienes que potenciar eso con un extremo a pie cambiado. No digo que vaya a marcar 15 goles de cabeza, porque no lo creo. Ayer, pues creo que fue muy mal defendido por centrales de Fortuna. Pues que cuando juegue ante Adrián Escudero o ante Ismael Atumán el día del Zamora, no va a tener tanta facilidad. Pero creo que es un ganador de duelos. Y eso tienes que potenciarlo. Y para mí eso, la primera forma de potenciarlo es poniendo un extremo a pie natural. La primera cosa buena que veo del partido de ayer es que para mí Álvaro García se volvió a consolidar como un ganador de duelos. Repito, no como el mejor delantero con el balón en los pies, no como, pero sí capaz tanto de parar la pelota como de darle continuidad a la pelota que recibe. Estoy de acuerdo. Más cosas buenas. Al final, Pues este equipo tiene cierta fe, cierto corazón. Cuando se pone 1-3. Cosa de la que, ojo, Alf, cuando llegó el 0-3, llegué a dudar, ¿eh? Sí, que disculpa. Claro, lo más normal con el 0-3 es bajar los brazos, hacer oídos sordos a que un pase malo empiecen los pitidos y tragar. Pero, mira, llegó el 1-3 y, oye, pues el equipo al final estuvo a punto de empatar y eso habla muy bien al menos de la fe, del coraje que le pudo echar en los últimos minutos. No fue suficiente, pero hombre, mejor eso que otros partidos en el Romano que vimos el año pasado no, pero hace 2 años, que cuando ya perdías por 2 goles de diferencia bajaban los brazos. A mí me gusta mucho cómo presiona el equipo y no te vas a encontrar durante toda la temporada muchos equipos que sepan salir de ahí como el Celta B.
A mí me gustó cómo empezó el equipo. Los primeros 15 minutos creo que si el Mérida defensivamente es fuerte y puede aguantar esos primeros 15 minutos, no a ese nivel, pero si ese estilo de juego, creo que puede el equipo ganar muchos partidos en casa, sobre todo. Creo que fuera cambiará un poco el cómo se juega. Y después creo que el portero. O sea, tenemos un portero que el año pasado Palomares nos salvó muchos puntos, sobre todo del tramo final, y creo que Adrián está siendo, para mí, la grata sorpresa de, porque todos decían que podía ser bueno, que era bueno, tal, pero a mí me parece y creo que tiene mucho margen de mejora, porque creo que también tampoco ha hecho todo de 10, pero sí que tenemos portero para estar seguros atrás. Esa es otra de las cosas buenas que dice Raúl, lo de Adrián, pero una de las cosas malas, y nos retrotraemos en el tuit, Hemos terminado ya, ¿eh? tenemos que tener más picardía. Tú no puedes ser que tu portero esté fuera de la portería y dejes sacar rápido y recibir a uno libre cuando tu portero está a 50 metros del mar. Dicho esto, Es verdad que era la última jugada y que ya ahí sí iba a morir el partido, pero hay que tener más picardía para eso. Hay dicho que ser más esto, es que, a ver, lo digo ahora, me parece oportunista. Quien ve fútbol conmigo sabe lo que pienso del tema. No entendí nada que subiera Sentería a rematar. Nada. Porque el Mérida Bueno, ya mira, estaba ganando todos los duelos por arriba. El Mérida con Gaisca Martínez, con Javi Domínguez, con Álvaro García. No necesita que el Javi vaya. Lairado de Pontevedra dijo lo mismo hace 3 semanas, que no entendía por qué subía el portero del Pontevedra Bueno, a ya, rematar. pero estás oportunista hoy, ¿eh? Porque de cada 200 veces que sube un portero, el Cholo Simeone de Sergio Asén con un partido de UEFA también, Contra el Rubín Kazán. también lo dijo, Fernando. O Alfonso Herrero, Es que el no- Málaga. es que, Y claro, hace 2 años el de la Lazio también subió jornada y no hizo 36, gol. jornada 38, últimos partidos de liga, partidos de ida y vuelta, pero un partido como el de ayer, es que el Mérida ya estaba ganando todo. O sea, el Mérida venía de un remate de Rodrigo Pereira, creo que es, ¿no? Muy claro, no estaba necesitando de más. Bueno, he citado a los de cabeza, o sea, y no he acordado de Pereira, que creo que por arriba también se puede hinchar. Es que no necesitaba ¿Cuánto eso. tiempo Dicho quedaba? no, la primera vez que sube es en minuto 55 y medio. Que por cierto, Queda la pelota suelta, ese él lo hace rechace muy lo bien. recupera él, Sí, exacto. lo Él recupera hace otra muy vez bien, provoca el córner que saca Capi. y ya se queda allí. Claro, ya se queda allí, pero es que no dicho esto, no hubiéramos remontado el partido, hubiera sido 2-3, me da igual. Pero no sé, no entiendo mucho eso de que suba el portero. Más cosas buenas. Los dos. O sea, los goles de Álvaro que demuestran que podemos tener un plan B. Lo que decía Alfonso, quizá que la primera parte hubiese sido, creo que sobre todo el primero sí es un poco más, todo más rápido porque Chiqui centra muy rápido, pero el segundo es un balón Muy bombeado. muy lejano y le gana muy bien a los centrales y después remata inapelable. Para mí demostró que es un recurso también que el año pasado lo teníamos con el Lava y que este año lo volvemos a tener. Tú, Fernando, dices que nadie ha tirado la puerta abajo. Yo creo que ayer por primera vez el banquillo aporta. Creo que Capi por primera vez aportó ese dinamismo por dentro, esa capacidad para darle, para unir un poco el juego de centrales con el vértice del área. Creo que Areso pone 2-3 centros muy bien puestos. El gol, uno que remata, creo que fue, no recuerdo si fue Pereira o quién fue, fuera. Artola creo que también aportó, sin ser una bestialidad. Domínguez, para mí son los primeros minutos en los que le veo. Bueno, a mí en Tenerife me pareció una locura de mal su ratito. Creo que ayer estuvo medianamente bien. Ayer creo que empezaron a aportar el banquillo. Lo doy como por cosa buena. O sea que si metes a Capi, quitas a Benito. No, yo no he dicho que lo cambie. Yo no he dicho que haya tirado la puerta. Vale. He dicho que al menos el banquillo aportó. Yo he dicho que el banquillo aportó ayer, es verdad, dentro del caos, cuando ya al Mérida no le quedaba otra que tirar de corazón y que el partido se convirtiera en un correcalle, pero no vi a ninguno de los que entró con la necesidad de que alguien dijese desde la grada, ese tiene que ser titular el próximo sábado. No lo hicieron mal, pero no tiraron la puerta abajo como para pedir, va a haber cambios en el 11 seguro, porque es que lo que hizo Capi o lo que hizo Areso o lo que hizo Artola o lo que hizo Rodrigo es para ser titular la próxima jornada. No lo vi. A lo mejor otros sí, yo no. ¿Os pareció, es que me lo preguntaban en Twitter anoche, la de Ángel Arcos ayer, la mayor exhibición de un futbolista que hemos visto en el Romano en primera red? A mí me gustó más Hugo que Ángel. ¿Ayer? Me gustó más Hugo. Yo creo que Y me recordó mucho tanto Hugo como Ángel,
a pesar de que me gustara más Hugo, reconozco lo de Ángel. Me recordó mucho a lo que hizo Jesús, fue el año pasado con el Betis B aquí en la primera vuelta en el Romano, es que no me acuerdo quién era el extremo. Jesús entró en el minuto 85 aquel Sí, partido. entonces ¿quién fue que Pablo Casi García? marca. No. Sí, Jesús entró Pablo en el García. 85, tiró un tiro al palo, pero fue... Me recordaron tanto Hugo como Ángel a Pablo García el año pasado con el Betis, porque normalmente yo no me quedo con el nombre de los rivales porque me centro mucho en el Mérida y tanto ayer como aquel día con el Betis B se me quedaron los dos sales. Raúl. No, me vais a tener que ayudar. Creo que fue hace 2 temporadas Carracedo con el Córdoba, puede ser. Sí, lo que pasa es que ya era un partido... Creo que ese partido a mí me sorprendió por la superioridad que demostró sobre el terreno de juego, pero es verdad que lo de ayer te vas con la sensación de ese jugador va a jugar en primera. En el chat nos dicen Eta y John también en el partido del año pasado. Yo me sigo quedando con la de Néstor Albiach, con el Rayo Majadahonda, la 22-23, que fue una Él solo cambia el partido. absoluta lo que hizo Albiach aquel día. Pablo García también nos dice en el chat. Es verdad que hemos tenido otros filiales. Hay Manuel Ángel, por ejemplo, la 23-24, que además con gol, creo recordar, me gustó mucho. Ahí pasado mi Rayán con el Atlético de Madrid B en un partido que ya no tenía mucho en juego, también me gustó mucho. Pero es que a mí lo de ayer, yo Fernando, respeto tu opinión como siempre, pero creo que el partido de Ángel, es que Ángel Arco creo que no hizo nada mal. O sea, creo que el que cambia el partido es él, porque le demuestra al Mérida que haga lo que haga va a encontrar la solución. Es verdad que Hugo, se va con 3 goles y una asistencia. Claro, es que yo estoy de acuerdo contigo en lo que hace Ángel, pero Hugo, aparte de los 3 goles y la asistencia, es que planta es que no me acuerdo cómo se llama, Samoa, el delantero dentro del Celta B, lo planta 2 veces más mano a mano con Senteric. Aparte de la asistencia y de los 3 goles, planta 2 veces más a su delantero contra Senteric, mano a mano. A mí dicho esto, bueno, creo que está, si no es la mayor, pues está entre las 3 o 5 mayores asistencias que hemos visto en el Romano en primera red de un rival, y la verdad es que a mí fue impresionante el partido que hicieron ambos. En mi caso me quedo con Arcos. ¿Sabéis algo nuevo de lo que va a pasar con el césped? No sé si ayer pudisteis hablar con alguien en el Romano. Yo me fui nada más terminar el partido, no me queda la rueda de prensa después. Ayer esta mañana han entrenado en el Romano la sesión de recuperación, mañana toca descanso. Y era este fin de semana cuando el club iba a decidir si entrenaba en el Romano y se atrasaba la resiembra o se iba a Santa Amalia o Miajadas. Hoy he estado viendo Santa Amalia Badajoz y tampoco está el municipal de Santa Amalia como para que pueda ir allí el Mérida a entrenar entre semana porque está mal. Sí, cualquier solución es mala, O sea que o es Miajadas o te vas a tener que quedar en el Romano, porque al Menarlejo no puedes ir. Ahí está entrenar 60 kilómetros, es duro. Es verdad que serían 2 semanas, ¿no? Entiendo que... 2 semanas. Porque entiendo que cuentan con que como muy tarde, a principios de octubre, el equipo ya puede entrenar en los Miguel Patón. Bueno, no hay fechas para volver para entrenar en los campos de la Federación, pero en principio el 1 de octubre el equipo debería entrenar allí, pero no se quieren marcar fechas porque, bueno, se han marcado ya 2 fechas y las 2 fechas no se han cumplido. O sea, no se quieren marcar más, pero en principio el 1 de octubre, aunque si el equipo va a entrenar fuera de casa estas 2 semanas y hay resiembra en el Romano, la tercera semana se quiere entrenar ya en el Romano, sí, antes de recibir no sé a quién recibimos dentro de la Arena de Guecho. Yo entiendo que la idea será no entrenar en el Romano más que una vez por semana, porque si no volvemos a lo mismo. Claro, es que después de la resiembra, tú en teoría ya deberías volver a los campos de la Federación, siempre en teoría. Hablamos del caos de hace 2 semanas en la entrada al estadio. Ayer no he leído nada, entiendo que no lo hubo. No, porque duplicaron el personal en las puertas. Es que sí, estaba más organizado, había cintas de... No vi ningún caos, pero luego la verdad es que no he leído ningún tuit sobre el tema. Entiendo que no lo hubo. Que no hubo y además que eso hubo gente que entró de filas y demás. Hubo gente que entró antes para que no le pasase de la primera jornada y luego el club duplicó el personal en puertas. Que por cierto, a mí me pareció muy buena entrada del Romano, 100 menos que la primera jornada, ¿no? Me parece, o 50 menos. La del primer partido, la del segundo me parece muy buena porque todo lo que sea por encima de 3.000, si comparamos con las entradas que había el curso pasado, por ejemplo, me parecen espectaculares. Y por la mañana hablábamos en la previa.
que creíamos que podía bajar el número de asistentes con respecto al partido ante el Baracaldo. Yo pensé que iba a bajar algo más. A mí me pareció muy buena entrada por parte de la afición, la verdad. Raúl. No, estoy de acuerdo. Que creo que además hacía calor. Creo que a partir de ahora va a ir a mejor, fíjate, soy optimista. No sé. A ver estos partidos fuera, cómo responde el equipo, como Sí. puntaje, ¿no? El puntaje va a ser importante. No sé si Fernando se ha ido o simplemente se ha quedado sin cámara. Sin audio. Y sin audio, Fernando, ¿no? Si me escuchas, Fernando, cierra y vuelve a entrar porque creo que te has quedado pillado. Tampoco sabemos nada nuevo del partido del próximo fin de semana, ¿no? La última noticia, sábado 18:30 en el Príncipe Felipe, pero somos muy conscientes de que no va a ser así. Lo digo porque no quiero ser muy crítico con el cacereño porque a todos nos puede pasar, pero se nos llena la boca hablando mal de la federación, hablando mal del Tebar hablando mal de todo, cuando a veces somos nosotros también los que nos equivocamos. Y creo que a 6 días en teoría del partido no sepamos o tengamos claro que no vamos a jugar allí ni ese día, creo que el planteamiento de la semana varía mucho de jugar el sábado a jugar el lunes. Sí, Pero sobre yo todo creo- para los aficionados primero, porque creo que es uno de los partidos que más... O sea, el partido marcado en el calendario por los aficionados, tanto del Mérida como del Cacereño, por lo menos uno de los más apetecibles para... No solo para viajar, porque lo tienes al lado, sino por echar el día en Cáceres, estar por allí de previa y después para el equipo es una pudada grandísima, para los dos, porque no saber dónde vas a tener que jugar, Ni que cuándo. seguramente sepan algo, y cuándo, yo me parece increíble. Fernando preguntaba que si sabíamos algo nuevo de lo de Cáceres. Entiendo que no. Bueno, la fecha oficial es el sábado a las 6:30 en el Príncipe Felipe, pero los dos clubes saben que el Príncipe Felipe no va a estar. Tendrán que hablar los dos con competición y yo creo que el martes o el miércoles activarán el plan B. El cacereño ya sabe cuál es el plan B desde hace tiempo y competición tendrá que cambiar la fecha del partido porque el domingo juega el Extremadura en el Francisco de la Era y el Extremadura no te va a permitir que juegues el sábado. ¿Con cuántos días de antelación lo tienes que pedir? Porque no se puede decir que el jueves ahora cambiamos la fecha. Y mira qué ha pasado con el Castilla, como el Ferrol. Las relaciones entre el Mérida y el Cacereño son buenas y el Mérida está esperando que sea el Cacereño el que diga de competición. Oye, aquí no se puede Aparte jugar. Es que le corresponde al Cacereño, no le corresponde al Mérida. Sí, le corresponde. Pero si el Cacereño quiere jugar ahí sí o sí, aunque sea una playa, el Mérida evidentemente tendrá que alzar la voz y dar su versión y su postura y decidir finalmente competición. Pero vamos, yo creo que los dos equipos han hablado con competición y con la federación está al tanto de lo que ocurre y está ya todo previsto para que esta semana, cuando las partes sepan que ahí no se puede jugar, pues se ponga la fecha del partido el lunes en el Francisco de la Era. Oye, lo hemos comentado antes, que era cuando tocaba, se me ha pasado, pero quizás, no lo digo por la anulación del penalti, pero es que cuando tienes que remontar, este FVS es terrible. Es horrible. Es terrible porque te corta totalmente el ritmo. O sea, es que no... Más allá de que acierten o no de descuento, que eso ha pasado toda la vida y seguirá pasando, ¿no? Cuando vas perdiendo te parecen poco y cuando vas ganando te parecen mucho. Es que lo que es la fusión de la afición con el equipo la corta por completo. Yo, Javi, no te exagero si te digo que de 12-13 minutos se jugó uno. Sí, porque entre los cambios, entre el VAR, entre la pausa de hidratación, luego otros cambios. En serio, habría que contabilizarlo, pero se jugaron 2 minutos de 12 o 13. De los cuales uno era pase entre los centrales, que no acabábamos de llegar a campo rival. Sí, apagó el gol ese del 1-3, que incendió la grada, lo apagó totalmente. Sí. A la 13ª llegó el único cambio que ha habido hasta ahora de decisión del colegiado y nos tuvo que tocar en contra. Lo del Cacereño se podría cambiar y jugar aquí el Mérida de local, me dice en el chat, no Romano, porque si vamos a sembrar el césped, entiendo que no es una opción. Dicho esto, a mí tampoco me haría mucha gracia, no jugaremos muchos partidos como visitante en la segunda vuelta. Pero si es la única opción, hacia adelante, pero... Yo no sé si todavía el club no ha tomado la decisión o si la ha tomado, de momento yo no la conozco, no es pública, pero lo veréis ayer, el césped del Romano está muy débil, muy débil. Sí. El césped romano necesita la resiembra. Necesita descanso, no resiembra, necesita descanso. Sí. Y además, porque la resiembra
La resiembra se puede hacer en octubre, porque otras muchas veces se ha hecho en octubre. Lo que necesita el césped del romano es descanso, más que resiembra. Está débil y es lógico que esté débil. O sea, es lógico. Es que la tralla que se le ha dado este verano es normal que demasiado bien está para la tralla que se le ha dado este verano. Es lo que pienso. Sí, de acuerdo. Y no es el peor césped del grupo, ¿eh? No, joder. El del Pontevedra hoy. Hay varios que están muy por debajo del romano actual, pero muy, muy por debajo. Muy por debajo. ¿Firmáis el empate en Almendalejo? O donde sea. ¿Cuánto tiempo hace que no ganamos en Almendalejo? La última El que pierda ahí va a salir muy tocado, ¿eh? Porque ya veo muchos nervios en las dos aficiones, como a cualquiera de los dos. ¿En Cáceres también ves muchos nervios? En Cáceres están diciendo que el equipo no sabe a lo que juega, cuando aquí en Mérida estoy escuchando que el cacereño sí que sabe a lo que juega. Así Yo que creo que ambos equipos imaginaros. juegan muy bien, ¿eh? Otra cosa que nos guste o otra cosa que les salga bien. Pero jugar no, Yo, no pues, es bueno. Yo en Cáceres están muy descontentos y muy cabreados con, por ejemplo, con el partido de hoy. Pues mira, yo creo que con todo esto estamos en la jornada 3, el fútbol cada vez está siendo más cortoplacista. Es decir, Totalmente. o ganas el siguiente fin de semana o todo es un desastre. Sí. Estamos en la jornada 3, el fútbol cambia mucho, los equipos cambian, los estados de forma varían. Es que hablar de planificaciones deportivas, pues mira, pues ha salido como ha salido y ya está. El mejor Yo, equipo, enganchando- el mejor equipo de clasificación del AD, que es el del año pasado, tuvo 8 partidos sin ganar entre septiembre y noviembre. El segundo mejor equipo en la jornada 7 fue el año de Eloy Jiménez. De la jornada 7 éramos últimos. Y acabamos a un punto, a un gol casi diría del playoff. ¿Verdad? Nos gusta mucho. Yo, enganchando con lo que ha dicho Javi al principio de la tertulia, yo creo que todo es cuestión de expectativas. Yo, por ejemplo, es verdad que venimos de un quinto puesto o cuarto puesto el año pasado con el Mérida, pero el Mérida tiene equipo para estar en la zona media de la tabla y si hace los deberes muy bien como el año pasado, puede optar a un playoff y si lo hace muy mal, lo va a pasar mal. Pero el Mérida está para estar en la zona media alta de la tabla y el cacereño está para sufrir y salvarse. Todo lo que los pajaritos que nos queramos montar en la cabeza, tanto de Mérida como de Cáceres, es cuestión de expectativas. Si tú tienes las expectativas muy altas, vas a ser más infeliz que si tienes expectativas más realistas. Pero no solamente pasa en Cáceres y en Mérida, sino que pasa en todos los equipos. La mediocridad. Yo Fernando, creo- la mediocridad. Yo creo que el Mérida tiene ya experiencia en la categoría, presupuesto y plantilla para estar en la zona media alta de la tabla. Si haces los deberes muy bien y trabajas muy bien, puedes repetir lo del año pasado. Si lo haces muy mal, pues puedes sufrir para salvarte. Y creo que el cacereño, aunque lo haga bien, el cacereño va a sufrir para salvarse y va a estar ahí metido abajo. Y es A lo lógico. mejor, y a lo mejor en marzo dices, mira, Fernando, te has equivocado en las dos predicciones. Pues ojalá, pero a día de hoy, visto los 3 partidos de los dos equipos, visto los movimientos de verano, visto los presupuestos que tienen, yo creo que las expectativas no pueden lanzarse muy por arriba como estoy viendo tanto en uno como en otro lado, ¿eh? Familia, la semana que viene más no puedo deciros la hora ni el día porque aún estamos a expensas de saber cuándo jugamos. Muchas gracias a los 3 por este ratito. ¿Sería la ¿Te primera tertulia imaginas- Marte No, de la no, historia? no, creo que la ha habido más, A lo mejor post partido no, pero post destitución alguna seguramente sí, ¿Te imaginas que se juega el sábado a las 6:30 del Príncipe Felipe? Pues si se juega así, salimos de ese partido sin un lesionado grave, me da igual el resultado. Sí. Pero este sábado dicen, ¿no? No otro, ¿no? Sí. No, este. Este. Un abrazo, No feliz creo. semana. Chao. Chao, adiós. Buenas noches. Bueno, casi una hora de directo hoy, analizando el partido de ayer, analizando el momento del equipo. Mañana a las 10, tuvimos programa ayer, tenemos programa hoy, mañana a las 10 vendrá Tiago Leño, director deportivo del Mérida, a revisar lo que ha sido su verano. Tendremos una charla, la charla habitual que tengo con ellos cuando termina el verano. Os pongo lo que han sido los pronósticos del chat de la previa de esta semana. Muchos acertasteis el gol de Álvaro García. Lo vuelvo a decir, si perdemos con el cacereño, el entrenador estaría en el alambre. Yo es que, Romano, no conocemos la forma de actuar de Vía. Entonces, no lo sabemos. O sea, te podría decir que sí. Te podría decir que a lo mejor que sí es que Fernán, sí, y si fuera Dani Martín también. Pero como no sabemos cómo actúa esta gente, no sabemos hasta qué punto puede llegar su confianza. Otra cosa es que me digas en la opinión popular. Eso te lo compro, por supuesto. Por supuesto te lo compro. Somos muy cortoplacistas, en mi opinión. Queremos ganar siempre, no nos vale otra cosa que no sea ganar. Y la gente, como pierda ante el cacereño, se le va a echar muy encima. Pero que va a estar fuera no te lo puedo asegurar. No lo puedo decir con la seguridad con la que tú lo dices. Porque yo no sé cómo actúa el grupo Vía en cuanto a ello.
No se podría jugar el viernes. A ver, yo entiendo que en Extremadura va a decir, si yo juego el domingo, nadie pisa el césped antes que yo. Y es lógico. O sea, yo lo haría igual. No, si yo juego el domingo, yo cedo el campo, pero jugáis después. Porque si me vais a pisar el césped antes, no sé dónde está la gracia. Entiendo que sería el lunes, la verdad. Aparte de que mañana es lunes, ¿no? ¿Qué es hoy? Sí, coño, mañana es lunes. Hostia, enterarte un lunes o un martes que vas a jugar el viernes, me parece bastante precipitado para cómo se estudia, para cómo se plantean todas las semanas hoy en día, ¿eh? Jugaron el Romano, si se va a sembrar el césped no es una opción. Si se va a sembrar no es una opción. Y si no se va a sembrar, Lolo, estás como el equipo, 4 puntos en la primera jornada y después 2 roscos. Sí. Lolo, Nando y Juan Benítez son los líderes con 4 puntos. Esta semana, como decía, mucho puntuando con el tanto de Álvaro García. Algunos puntuando con la derrota. Nadie puntuando con el resultado. No, era bastante difícil. ¿No crees que Doncel lleva todos los esfuerzos en el campo? No creo. Creo que Doncel está muy desquiciado. Porque no está preciso. Porque no le está faltando ese punto de finura con la pelota para acertar ese pase. Pero no creo que no tenga futbolistas alrededor que le puedan dar lo que él precisa. Creo que Benítez se lo da. Creo que Martín Solar se lo da alternando alturas además. A mí el partido de Martín, la primera parte de Martín Solar con balón me gustó mucho. Sin balón creo que ahí el equipo va a sufrir porque al final se parte mucho. Pero creo que sí que le da bastante al equipo. Bueno, familia, lo vamos a dejar que mañana, como he dicho, vuelvo. Mañana otra hora más. Muchas gracias por esto. Yo a 11 lo vi cojeando desde el minuto 15. Yo no sé si es cojear o es que es su forma de andar. Pero sí que lo veo muy seguro con la pelota en carrera. Antes has dicho lo de con partido oficial de 2014 no ganamos. Frente al San José. Bueno, la 13-14. No, eso fue octubre o septiembre, sí. La temporada 14-15. Sí. ¿Ficharían un sub-23 dentro del campo? Si hay alguno libre de nivel, sí. Antes he leído que si el gol de Mingo. El que el Mérida sonó para el Mérida fue Mangel, no fue Mingo. Mañana viene Tiago Leño. Jimmy, llegaste tan tarde. Llegaste tarde, tan tarde. Porque lo he dicho hace 2 minutos. O sea, has llegado al último minuto. A Oncel ante Balagán no se ponía pegas porque marcó. Álvaro García es un delantero para darle mucho centro para rematar de cabeza. Bueno, mañana me contáis y la semana que viene más. Mañana a las 10, Tiago Leño para charlar un ratito con él. Muchas gracias por este ratito. Hasta mañana. Hasta entonces sigamos entre todos haciendo Mérida.